Nos queda entonces la tercera clase. Aquí estamos. La materia siempre se va acumulando en este tipo de contenidos. Vamos haciendo interactuar todo lo que hemos aprendido y vamos siempre trabajando sobre una base, ¿ya? Así que se van a ir dando cuenta que vamos a ir tomando cosas que ya hemos visto en las clases anteriores. Por lo tanto, siempre les doy este ánimo de que si algo no se entiende en profundidad en una clase, seguro se va a ir tocando las clases subsiguientes. En ese sentido, les animo siempre a estar revisando la continuidad de todo lo que se está enseñando. Entonces, vamos a ir trabajando sobre los mismos pasajes de la escritura que hemos ya trabajado anteriormente. Y ahora vamos a hablar sobre este enfoque teológico pactual. Simplemente para hacer una especie de resumen, eh, cuando se dio la primera clase en los contenidos, en ese material que se llama Contenidos del curso, se aclaró que la posición doctrinal que se va a enseñar en esta escatología es la posición dispensacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que después de que venga Cristo, estamos esperando el regreso de Cristo, ya, independiente si viene al principio, al medio o al final de la tribulación, pero a grandes rasgos creemos en un establecimiento real del reino de Cristo aquí en la tierra futuro, donde toda la tierra será sometida al poder y a la enseñanza del Señor, con Satanás atado y el poder satánico disminuido y anulado. Antes eh, de lo cual está la gran tribulación y todo lo que nosotros ya también vamos a empezar a estudiar más adelante. Entonces, ese es el enfoque dispensacionalista y hoy día vamos a analizar el enfoque pactual, que no considera el reino de Cristo futuro como un evento literal sobre la nación de Israel, alcanzando toda la tierra, un dominio real de toda la tierra, sino que tiene una interpretación bastante diferente de todos los pasajes que nos hablan de ese tiempo y el enfoque pactual hace una alegorización o espiritualización de todas esas profecías y considera un reino presente y no futuro, un reino espiritual y no literal, un reino sobre la iglesia y no sobre toda la tierra. Entonces vamos a ir viendo este enfoque pactual. Cualquier cosa, por favor, ustedes me interrumpen nomás y yo procedo a explicar. Esta es una clase que va a ser bastante densa. Así que el Señor nos ayude y podamos todos entender. Partimos entonces, los contenidos que vamos a ver hoy son todos los que están en esta diapositiva. Vamos a ver una pequeña introducción, luego vamos a ver la relación de este enfoque con la escatología, cómo afecta la escatología, que es lo que estamos estudiando nosotros. Vamos a ver las características principales de este enfoque pactual. Vamos a ver después pasajes escatológicos del Antiguo Testamento. Estos son los que ya nosotros hemos visto, cómo los interpreta este enfoque teológico. Y vamos a ver después la relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y finalmente, un pasaje escatológico famoso del Nuevo Testamento que habla de la restauración de Israel. Todo bajo la óptica de este enfoque teológico pactual. Partimos entonces. Y lo primero que podemos decir que este enfoque interpreta la Biblia como una sola historia, pero centrada en los pactos que Dios ha hecho en la humanidad. Y yo quiero aclarar inmediatamente una cosa, que cuando hablamos de la teología de pactos, que es lo que estamos tratando ahora, y nosotros decimos que nosotros no creemos en la teología de pactos, o no es el enfoque que usamos, en ningún caso estamos diciendo que no creemos en los pactos que Dios ha hecho en la palabra, que
no hay manera de negar eso. Por todo lo contrario, el enfoque dispensacionalista, que es el que nosotros usamos, justamente toma esos pactos. Pero el enfoque teológico pactual lo que hace es poner todo en el marco de pactos, y no solamente los que aparecen en la Biblia, sino que agrega otros pactos. Entonces, después dice ahí que todos los pactos bíblicos se agrupan bajo un solo pacto de gracia. ¿Ya? Los pactos que nosotros conocemos en la Biblia se desprenden de un pacto de gracia. Ese pacto de gracia está precedido por un pacto de obras. Y ese pacto de obras está precedido por un pacto eterno de redención. Por si acaso, debo aclarar que estos tres pactos, pacto de gracia, donde están todos los pactos que usted y yo conocen, pacto de Noé, pacto de Abraham, pacto de David, pacto de Moisés, el nuevo pacto, ese pacto de gracia no es explícito en la Escritura. No hay ninguna parte en la Biblia que se haya dicho va a haber este pacto de gracia. ¿Ya? Y por eso quiero ser bien enfático en esto, que cuando se llama teología pactual y se piensa que implican los pactos que están en la Biblia, es un error, porque el dispensacionalismo, que es el enfoque que le estamos dando a este curso de escatología, por supuesto que sí considera los pactos de la Biblia, pero considera solo los que están en la Biblia. En cambio, la teología pactual agrega pactos que no aparecen explícitamente en la Biblia, como estos tres que estoy mencionando: pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Siguiente punto: la teología pactual implica que Dios tiene un solo pueblo y un solo plan redentor. O sea que no hace distinción entre Israel y la iglesia. Ahí hay una diferencia consistente. Luego, Cristo es el mediador. Eso es, por supuesto, que entendido en cualquier enfoque teológico que se le da a la palabra de Dios. Luego que el enfoque de esta teología es la salvación. Ahí hay una diferencia importante con el dispensacionalismo, porque nosotros no partimos desde la salvación, sino que encajamos la salvación en un marco mayor, que es la gloria de Dios. Entonces, siempre es la crítica que se le hace a este enfoque teológico pactual, que su centralidad está en la salvación, en la redención. En cambio, el enfoque teológico dispensacionalista parte de la gloria de Dios y trata la salvación nuestra como el cumplimiento del propósito de Dios para que Dios sea glorificado. Ahí hay una tremenda diferencia, lo vamos a ir entendiendo a medida que vaya pasando la clase y la siguiente. Sigo. Otra característica en esta introducción de la teología pactual es que es inferida, no está explícitamente en las escrituras. Ese es un gran punto negativo que tiene. Es una inferencia. No es que en las escrituras encontremos que Dios diga: hay un pacto de redención, hay un pacto de gracia, hay un pacto de obras. Esos tres pactos, que son de marco de los otros pactos, no se encuentran explícitamente en las escrituras. Y finalmente, una característica importante, que emplea una hermenéutica que espiritualiza grandes secciones de la Biblia que no son espirituales, secciones que hablan de cosas literales, puntuales, como por ejemplo la restauración de Israel. Me refiero aquí, cuando la Biblia habla que Israel va a ser restaurado, que es algo que nosotros, con un enfoque dispensacionalista, estamos esperando. O sea que los judíos, descendientes de Abraham en la carne, algún día van a reconocer al Mesías. Eso es lo que estamos esperando. El enfoque teológico pactual lo que hace es tomar ese nombre de Israel y espiritualizarlo y decir: en realidad ahí no se refiere a Israel como nación, sino que se refiere al pueblo de Dios, lo que hoy es la iglesia. Entonces, la restauración futura del pueblo de Israel, dicen ellos, está ocurriendo hoy mediante la iglesia, porque la iglesia es de todas las naciones, y de esa manera el pueblo de Dios está reconociendo a su Mesías en la iglesia, que es el pueblo de Dios. Eso es correcto, pero se da cuenta que está
tomando todo lo que el Antiguo Testamento dice en forma literal acerca de Israel y lo está tomando de manera espiritualizada en la iglesia. Eso es una característica que nosotros debemos tener en cuenta de este enfoque teológico pactual. Así que seguimos avanzando y partimos después de la introducción con esto que es la relación con la escatología, porque estamos hablando de escatología, que más que definir qué es la iglesia, qué es el pueblo de Israel y todo eso, vamos a definir escatología. Estamos en un curso de escatología. Y vamos a ver, de estas características a grandes rasgos, ¿cuáles son las que influyen en la escatología? Número uno, cuando el pacto de gracia, acuérdese que no aparece en las escrituras como tal, se transforma en un marco superior en el cual se encuentra el pacto de Dios con Abraham. Por si acaso el pacto de Dios con Abraham ya lo hemos visto en dos clases anteriormente, que implica ese pacto que Dios toma un pueblo, ya sabemos que ese pueblo es Israel. Usted se acuerda cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, de ti haré una gran nación. Y ese es el pueblo al que se refiere allí. Y en ese pacto está establecido que no solamente Dios va a formar una nación, sino que le va a dar una tierra en posesión perpetua. Entonces, al ser el pacto abrámico un pacto secundario dentro del pacto de gracia, que es un marco superior, ya no es trascendental para con Israel. Bueno, ahora Ya no tenemos entonces un pacto trascendental del cual esperamos el cumplimiento. Número dos, todos los demás pactos están incluidos dentro del pacto de gracia. O sea, ya no hay dos planes escatológicos, en este caso como nosotros lo entendemos, uno para Israel, el otro para la iglesia. Ya no estamos hablando de dos planes escatológicos, sino que un solo plan para un solo pueblo santo. Nosotros en este momento que estamos entendiendo que algún día Israel va a ser restaurado, porque hay un pueblo terrenal, que es Israel, y hay un pueblo espiritual, que es la iglesia. Entonces estamos esperando la restauración de Israel. Israel tiene su propia escatología. Israel está esperando la restauración. El Mesías va a venir y va a establecer su reino, donde la iglesia tiene una posición e Israel tiene otra posición. Pero con este enfoque teológico pactual ya no hay dos escatologías distintas, sino una sola. Número tres, por supuesto que la interpretación alegórica de las escrituras elimina cualquier distinción que la iglesia, que la Biblia presente entre Israel y la iglesia. ¿Ya? Y eso es lo que estábamos viendo anteriormente, incide en la escatología porque todo lo que esperamos que se cumpla en Israel ya se estaría cumpliendo actualmente en la iglesia, por lo tanto no hay un futuro cumplimiento, no hay un reino de Cristo. A grandes rasgos lo que hace el enfoque teológico pactual es que no nos hace tener la expectativa de un reino de Cristo en la tierra, donde toda la parte profética, incluida los salmos, imagínense, salmos, los profetas desde Isaías hasta Malaquías, hablan de un tiempo en que Cristo va a estar reinando y toda la tierra lo va a obedecer. Hablan de un tiempo donde Israel va a ser el país principal del mundo. Hablan de un tiempo donde todos van a acudir al templo construido por el Señor. Toda esa parte de la Biblia, que para nosotros es una escatología futura, para este enfoque es una escatología presente que se cumple de manera espiritualizada en la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿tiene implicancias teológicas este enfoque pactual? Por supuesto que sí. Perdón, escatológicas. Vamos a ir avanzando entonces y vamos a ir viendo sus características principales. Partimos. Vamos a mencionar 10 características de este enfoque teológico pactual. Lo primero, la unidad del plan de Dios. Aquí básicamente es lo que estábamos diciendo.
hay una unidad. El plan de Dios es uno solo para un solo pueblo. Ya voy a ir rápido con esta parte porque ustedes van a tener ahí acceso a estas diapositivas. Esta lección es bastante densa, pero voy a ir explicando todo lo que es principal. Entonces, hay una sola unidad porque hay un solo plan de Dios. ¿Qué más? Número dos, ya lo vimos, utiliza la interpretación de las escrituras en el marco de los pactos. Hermanos, aquí no estamos nosotros dejando que la escritura hable por sí sola. Estamos poniendo un marco fuera de las escrituras en el cual encajar y lo peor, tener que ajustar la interpretación de las escrituras a estos pactos. Por eso le digo, por eso se llama teología de pactos, porque considera estos tres pactos importantísimos. Número uno, el pacto de redención. Número dos, el pacto de obras. Número tres, el pacto de gracia. Pactos que no aparecen explícitamente en las escrituras y bajo esos marcos se interpreta toda la línea escritural. Entonces, característica número dos, tiene estos pactos que los pone como marco para interpretar las escrituras. Número tres, el pacto de obras. Y aquí vamos a ir viendo estos pactos que son los que yo le digo implícitos y no explícitos. Mire, voy a leer un poquito acá. Dios establece un pacto con Adán antes de la caída. Quiero hacer una pregunta, alguien que me responda, por favor. ¿Dónde encontramos en la Biblia la conversación de Dios con Adán antes de la caída? Vamos a ver si me pasa, por favor, el mate. ¿Quién tiene la respuesta? ¿En qué parte de la Biblia? Hermano Martín, adelante. Sí, Sí, entiendo que sería en la parte donde el Señor le dice a Adán que señoree sobre los animales, sobre las plantas, que lo deja a Ex- cargo de todo el huerto. exacto. ¿Y cuál es la cita de eso? Mire, por si acaso, tenemos a un argentino con nosotros aquí. Mire, hermano. Ahí está. ¿Dónde encontramos eso en la palabra? dice uno, eh, ¿Puede ser 2:23? Muy No, bien, perdón. capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2. Ahí está. Es el capítulo 2. Mire, a ver, vamos a hacer un poquito de hermenéutica. En la Biblia hay tantos géneros en los cuales Dios presenta su revelación y uno de ellos es el narrativo. Génesis pertenece al género narrativo y el género narrativo utiliza la escena. Todos saben lo que es una escena, ¿verdad? Todos hemos ido al teatro, hemos visto películas, hay una escena. La escena tiene varios elementos: personajes, diálogo, espacio. Personajes, diálogo, espacio. Se va desarrollando un acto. Y tenemos una escena ahí en Génesis capítulo 2 donde el espacio es el huerto del Edén, el tiempo es antes de la caída, los personajes son Dios y Adán, y el diálogo que se da entre ellos es lo que está ahí escrito. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿está la palabra pacto en esa escena? Por supuesto que no, no se encuentra. Se da cuenta que esta teología tiene ese problema que es inferida, infiere que hay un pacto. Pero en los demás pactos en la Biblia aparece la palabra pacto. Hizo pacto Dios con Noé, hizo pacto Dios con Abraham, hizo pacto Dios con David, el pacto de Moisés, el pacto... Entonces, hermanos míos, vamos entendiendo este asunto, porque este enfoque teológico lo que hace es inferir que hay un pacto de obras. Entonces, bueno, sabemos lo que ocurrió. Adán falló. Y alguien, por favor, que lea Oseas 6:7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que el holocausto. Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Exacto, muchas gracias, hermana. Ellos, dice, cual Adán,
traspasaron el pacto. Pregunta, ¿a qué pacto se refiere? A ver, vamos un poquito antes. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel, pastor. Pueblo de Israel. ¿Y qué pacto fue el que Israel quebró? La ley del Señor, El el pacto de principio Moisés. de... Claro, exacto. Exacto. Entonces, el texto está diciendo que así como Adán, pero el contexto es clarísimo, es como Adán pecó. No quiere decir que había un pacto de obras. ¿Me entiendes? Porque dicen, ¿cómo que no es escritural el pacto de obras? Ahí está el pacto de obras en Oseas 6:7. Cuando dice, ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Hermanos, el contexto es muy sencillo. Aquí la interpretación es muy sencilla. O sea, así como Adán, ¿qué hizo Adán? Pecó, simplemente eso. No está implicando que había un pacto. No está la palabra pacto en Génesis capítulo 1 ni Génesis capítulo 2. Bien, ese es el pacto de obras. Número 4, el pacto de gracia. Atención con esto, voy a leer también. Después de la caída, Dios ofrece redención a través del pacto de gracia. De nuevo, ¿dónde está la redención de Dios tipificada después de la caída? ¿En qué lugar de la Biblia encontramos eso? ¿En qué lugar de la Escritura encontramos la redención de Dios justo después de la caída? Por supuesto que es una tipificación. Cuando ¿Sí? Dios le dice a Eva que va a tener, que de su descendencia saldrá, que anuncia al Mesías, que le morderán el calcañar y él le pisará la cabeza. Muy bien. ¿Y eso en qué capítulo de la Escritura lo encontramos? ¿Crees? Génesis capítulo 3, exactamente. La pregunta acá viene nuevamente. ¿Dónde en capítulo 3 se dice que hay un pacto? No hay explícitamente la palabra pacto. No dice que Dios está haciendo un pacto con la humanidad. Entonces, de nuevo, cuando nosotros vemos que la teología de pactos tiene esta inferencia que deduce que hay un pacto, ¿me entiendes? Entonces estamos poniendo marcos externos a la escritura que no existen. Ese es el pacto de gracia. Entonces, esta teología dice que todos los pactos que nosotros sí conocemos en la escritura, pacto de Noé, pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto palestino, pacto de David, el nuevo pacto, están circunscritos en este pacto de gracia que no es escritural. O sea, pertenecen, están dentro de ese marco. Eso tiene una implicancia fuerte, por eso yo lo voy a mencionar después, por eso estoy repitiendo esto varias veces. El pacto de redención. Este pacto es uno eterno, intratrinitario, hecho antes de la fundación del mundo, según la teología de pactos. Nosotros sabemos que sí ocurre eso, por si acaso. A ver, Primera de Pedro 1:18. ¿Quién lo tiene, por favor? Ese versículo es famoso porque indica es una realidad, obviamente. Sabemos que Cristo está dispuesto a salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Eso es real. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo tiene, por favor? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ah, perdón, el 19. ¿Y el Ah, 19 bien. también? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante Gracias. el cual, ah, perdón, No, perdón, gracias, hermano. Hasta era esa parte del 20, ¿verdad? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que nosotros hemos sido conocidos por Dios, salvados por Dios. En Apocalipsis 17 dice que el libro de la vida se escribió antes de la fundación del mundo. O sea, eso lo tenemos clarísimo.
pero que esté en el marco de un pacto intratrinitario es una inferencia. Ahora ellos se defienden diciendo, bueno, la Trinidad como doctrina es una inferencia. Ay, ¿en serio? ¿Eso en serio? Vamos a poner la doctrina de la Trinidad que tiene testimonio en todas las escrituras, solamente porque no aparece la palabra Trinidad, al mismo nivel de la inferencia del pacto de redención como pacto. Eso es lo que estamos cuestionando. Yo sé que la salvación nuestra, esa sabiduría oculta de Dios engendrada antes de la fundación del mundo, es una realidad. Pero de ahí llamarle pacto de redención para construir una teología de pactos es otra cosa. Entonces, bueno, ese es el pacto de redención, pacto intratrinitario antes de la fundación del mundo. Pacto que va a tener como va a ser el marco final de todos los demás pactos, como el pacto de obras y el pacto de gracia. Cristo como mediador del pacto, por supuesto, eso lo entendemos todos. Él es el que está siempre haciendo de mediador entre Dios y los hombres. Eso es una realidad. La gran diferencia, como yo lo dije al principio, hermanos, es que en la teología pactual, el enfoque de las escrituras es la salvación del ser humano, porque Cristo se transforma en el mediador del pacto, porque es un enfoque pactual. Las escrituras tienen como objetivo manifestar la redención de Dios, donde el Padre es una parte del pacto, la humanidad la otra parte en el pacto y Cristo es el mediador. A diferencia del enfoque dispensacionalista, donde la salvación del ser humano, si bien es un tema muy importante en las Escrituras, pero está dentro de un marco superior que es la gloria de Dios. No es que el todo de la revelación de Dios sea la salvación de Dios, al contrario, el todo, el fin último de la revelación de Dios es glorificar a Dios. Y dentro de ese propósito está la salvación. ¿Ya? Seguimos. Número 7. La iglesia como pueblo del pacto. Estamos hablando de las características de esta teología pactual. La iglesia no sería entonces un paréntesis en la historia de Israel, sino el desarrollo natural del pueblo del pacto. Siempre hablamos de esta continuidad. ¿Verdad que el pueblo de Dios es uno solo? Eso es lo que plantea la teología del pacto. Y no tenemos dos pueblos, o sea, dos escatologías diferentes. Dice ahí, en la teología del pacto la iglesia incluye todos los creyentes desde Adán hasta hoy. ¿Ya? Hay una redefinición también de la iglesia. A ver, hermano Martín, adelante, por favor. Sí, pastor, cuando leía los materiales que usted había enviado para antes de la clase de hoy y estudiaba un poco sobre todo esto, Ajá. eh, veía esta forma de entenderlo como que lo hace como que Dios fracasó porque Él eligió un pueblo que no lo aceptó, y como no lo, como o sea, el pueblo lo rechazó, la única forma de poder continuar como es con esto era que todas esas promesas se cumplieran en la iglesia y queda cortada en el medio las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel propiamente dicho y que no, nunca se cumplieron. O sea, sería como un plan B de Dios por el tema de que no lo puede realizar con Israel, lo va a realizar con la iglesia y da como esa imagen, ¿no? Que Dios quedó ahí con las promesas a la mitad. Bueno, esa es una manera de verlo. La otra manera es la que presentan ellos, que siempre fue mirando hacia la iglesia. O sea que cuando Dios le hablaba a Abraham, diciéndole a Abraham, va a haber una descendencia tuya y a esa descendencia yo voy a ser el Dios de ellos. Entonces ahí hay un asterisco de Dios que Abraham no vio, que en realidad implicaba que esa descendencia lo iba a dejar, tal como dice el hermano Martín. Ah, y la tierra, Abraham, la tierra, van a estar en la tierra perpetuamente. Entonces también ahí hay otro asterisco que en realidad no va a ser así, no va a ser perpetuamente. Y
que en realidad la que va a ocupar esa posición va a ser la iglesia, otro pueblo, ¿verdad? Y tampoco la tierra de manera literal, sino que en realidad me refería espiritualmente. O sea, yo siempre lo dije así, solamente que ustedes no lo entendieron, ¿verdad? Entonces, o una de dos, o hay un plan B improvisado, o las promesas de Dios tenían incorporado ese asterisco, esa letra chica que no se conoció, ¿verdad? Así que ese es el problema de entender la iglesia como el pueblo del pacto, porque la iglesia, ¿qué es? Sabemos lo que es la iglesia. Está definida ahí en la misma carta de Pedro 2:9, dice que somos pueblo adquirido por Dios. Somos nación santa. Apocalipsis dice que somos de todos los linajes, tribus y lenguas. Ya por eso el Evangelio se predicó en Hechos 2 en todas las lenguas presentes, porque esa es la característica de la iglesia, un pueblo no étnico, sino espiritual. Entonces eso contrasta rotundamente con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que son descendientes de Abraham. Por eso hay que escoger una de las dos. O Dios está improvisando, o Dios siempre miró a Israel, pero nunca se refirió a Israel, sino que se refería a la iglesia. Ese es el enfoque que tiene esta teología. ¿Ya? Seguimos avanzando. Número 8. Bendiciones y maldiciones pactuales. Aquí este es un tema importante. ¿Cada pacto implica responsabilidades? No, la Biblia no dice eso. No, hay pactos que son incondicionales, no implican responsabilidades. ¿Ya? Las bendiciones vienen con la fidelidad y las maldiciones con la desobediencia. Ahí tenemos un problema, como les vuelvo a repetir. Yo les dije que el pacto de Abraham, en este enfoque, simplemente está circunscrito en el pacto de gracia. Acuérdense, pacto de redención antes de la fundación del mundo, pacto de obras, Génesis capítulo 2, pacto de gracia, Génesis capítulo 3. Como dijo muy bien la hermana Lorena, el pacto de gracia es muy simple, vendrá un Salvador, vendrá una simiente. Y dentro de ese pacto de gracia encontramos en este enfoque pactual el pacto de Abraham, que es un pacto simple que se dio y se falló. No es así lo que presentan las Escrituras. No había responsabilidades de Abraham en este pacto de Abraham. Por eso no hay bendiciones y maldiciones en todos los pactos. Sabemos que el pacto mosaico tenía bendiciones y maldiciones. El pacto mosaico, pero no el pacto de Abraham. En el pacto de Abraham solo Dios se comprometió. No había un compromiso de parte de Abraham. No dependía, no estaba sujeto a la obediencia de Abraham. ¿Verdad? Entonces, ahí se malinterpreta en este caso el versículo de Génesis 17:1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Léanme ese texto y vamos a ver cómo se interpreta de manera incorrecta todo esto. 17:1. Sí, por favor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muchas gracias. Tenemos allí que Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, se infiere de nuevo de este texto que ahí están las condiciones del pacto abrámico. Por favor, no, no tiene condiciones el pacto abrámico. Cada vez cuando Dios le dijo vamos a hacer un pacto, ahí manifestó las obligaciones y nunca exigió obligaciones de Abraham. No es este texto parte del cuerpo legal del pacto, no está incluido. No así cuando se presenta el pacto de Israel, el pacto mosaico, cada vez que se presenta están las obligaciones y estipulaciones por parte de Israel. Entonces tenemos que ser muy serios al interpretar las escrituras para no inferir cosas. Entonces, sí hay bendiciones y maldiciones en los pactos de la Biblia, pero no en todos. No en todos. ¿Ya? Es correcto lo que dice ahí. Sin embargo, en el pacto de gracia, Cristo lleva la maldición en lugar del creyente. Exacto. Pero es que no es el pacto de gracia lo que dice eso, sino que es el nuevo pacto. El pacto de gracia como tal no existe en la Escritura. Lo que sí existe es el nuevo pacto.
Y podemos ver la diferencia, y se los dejo como tarea para la casa. El que quiera investiga acerca de esto, así que les recomiendo que anoten esto. Pero vean por favor la diferencia que existe en Génesis 19 4 al 6 y Primera de Pedro 2 9. Porque en esos dos pasajes, si usted los contrasta, si contrasta esos dos pasajes, va a ver que existen diferencias importantísimas en cuanto a las condiciones del pacto. Pero una vez más, no es el pacto de gracia el que se presenta acá sin condiciones, como dice acá la teología de pactos, sino que el que se presenta sin condiciones es el nuevo pacto donde se cumple lo que dice acá. Sin embargo, en el pacto de gracia, yo tacharía eso, no es en el pacto de gracia, es en el nuevo pacto. Cristo lleva la maldición en lugar del creyente. Gloria a Dios, por eso somos creyentes. Bien, entonces, eso respecto a las bendiciones y maldiciones pactuales. Avanzamos, la administración pactual. Aunque el pacto de gracia es uno solo, sus formas de administración varían. Eso es lo que conocemos nosotros en el dispensacionalismo como dispensaciones. Tal como el dispensacionalismo no niega los pactos, así también el enfoque pactual no niega dispensaciones. ¿Ya? Ambos son bastante explícitas en la Biblia. Entonces, ¿cómo lo ve la teología pactual? Que las formas de administración del pacto de gracia inferido varían. Bajo el Antiguo Testamento se expresó con símbolos, promesas y ritos, eso lo entendemos, ¿verdad? En el Nuevo se cumple plenamente en Cristo. Y así dice que el bautismo y la cena del Señor son señales visibles, actuales del pacto. Bien, así lo presentan. Nosotros estamos de acuerdo en dispensaciones. O sea, ¿qué significa dispensaciones? Hermano, es lo más sencillo que hay, porque todos se enredan ahí cuando se habla de dispensaciones. Empiezan a ver, bueno, cuántas dispensaciones, cuándo son las dispensaciones, dónde está en la Biblia las dispensaciones, en vez de lo que hay que hacer primero, que es definir qué cosas dispensaciones. La palabra lo dice muy claramente, por si acaso. A ver, para definirlo vamos a ir a un texto. Yo les invito, no tengo la cita, ahí está. A ver, estos están básicamente dos textos, me gusta más el de Colosenses 1:25, si alguien lo lee, por favor. Colosenses 1:25. de la cual fue hecho ministro de la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. Hermana Eugenia, no sé por qué se escuchó así, pero yo pediría que otra persona se puede leer porque se escuchó con eco. Gracias de todas maneras, hermana Eugenia. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bien, muchas gracias. Ahí teníamos el texto. Eh, mire, el texto paralelo está en Efesios 3:2, que dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Ya? Y fíjense el versículo 5, misterio, perdón, Efesios 3, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Mire, para que estemos claros en esto. Ahí la palabra que se repite en los dos textos es administración. Administración. La revelación de Dios fue administrada. No se dio toda de una vez. Hubiera sido muy sencillo que Adán
Dios lo hubiese empleado como escritor de la Biblia, que no escribió ningún solo libro, Génesis es obra de Moisés, o ya al mismo Moisés, ¿por qué no hacer que Moisés, en vez de escribir solamente de Génesis a Deuteronomio, hubiera escrito también Romanos? ¿Qué le costaba a Dios haberle revelado todo el plan a Moisés? Nada, absolutamente nada. Pero Dios no hizo eso. Fue administrando, así como se administra la medicina, ¿verdad? ¿Cómo tomamos un tratamiento de medicina? Se administra dosis tras dosis. Y el Señor dosis tras dosis, de manera dispensada. ¿Sabe lo que es un dispensador, verdad? Por ejemplo, tenemos el alcohol gel, que yo podría aplicármelo todo de un viaje y lo pierdo. En vez de ello, hago un dispensador para dar por dosis. Y esas son las dispensaciones. Dios entregó su revelación de manera dispensada, dosificada, administrada. Y a Pablo le tocó una gran parte de tomar del Espíritu Santo y plasmar en las Escrituras y hacerla visible, revelar. Y ahí está la revelación de Dios a través de Pablo. Esas son las dispensaciones. Y ambos enfoques, factual como dispensacionalista, reconocen que hay diferencias a lo largo de la historia, de que fue pasando el tiempo, de cómo Dios fue dando su revelación. Se reveló Dios a través de figuras, a través de, por ejemplo, sacrificios, ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ambos reconocen dispensaciones. Bien, seguimos en el número 10, la centralidad de la gracia, por supuesto que eso lo compartimos todos, que en la teología del pacto la salvación no es por obras, sino es por gracia. Ahí teníamos entonces las características principales de la teología del pacto. Seguimos avanzando. Hablamos también de que íbamos a analizar algunos pasajes escatológicos del Antiguo Testamento, o sea, pasajes del Antiguo Testamento que ya hemos visto por si acaso, pero que hablan del futuro, de la escatología. Y vamos a ir avanzando para ver cómo los ve el enfoque teológico pactual. En la clase anterior y en la clase primera, las dos clases anteriores, hemos hablado de estos pasajes, lo que estamos esperando que ocurra. Los ojos del creyente están puestos siempre en Israel, no porque vamos a ver en Israel alguna cosa en particular, sino que porque es el pueblo por el cual nosotros estamos orando para que Dios traiga paz, para que Dios traiga de restauración. Porque como lo dice Pablo, que si su caída para nosotros fue salvación, fue bendición, ¿cómo no lo será también su restauración? Por lo tanto, estamos nosotros rogando porque Dios restaure a Israel. No lo vamos a ver con nuestros ojos porque va a ocurrir en la tribulación. Pero todo el Antiguo Testamento apunta a esa escatología donde su pueblo Israel va a ser restaurado. Y con esa restauración hay varios elementos que estamos esperando que se cumplan. Número uno, que el pueblo sea perdonado y deje sus pecados. Número dos, que se establezca la tierra prometida. Número tres, que se construya el templo. Número cuatro, que el rey venga y se pose sobre Jerusalén. Número cinco, que todas las naciones acudan a Jerusalén. Todo eso dice el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora, en el enfoque pactual, cómo serían estos pasajes. Bien, quiero saber si hay alguna acotación, si hay alguna pregunta, algún comentario para ir ya pasando a esta siguiente sección. Bien, de lo contrario me interrumpen y seguimos. Entonces, esta es la lámina que he mostrado ya por tres clases, esta es la tercera, y aquí teníamos nosotros secciones de la Biblia a considerar en escatología
Y es sorpresivo porque cuando uno dice escatología, Apocalipsis, ¿verdad? Esto lo dije en la primera clase. Bueno, y si consideramos otros libros, podría ser los que conocen un poquito más de la Biblia, dirían Daniel, el libro de Daniel. Pero mire, cuando vemos secciones de la Biblia para considerar como escatológicas, Génesis aparece. ¿No es el libro de los principios? Por supuesto que sí, pero desde allí Dios empezó a revelar el plan escatológico. Así que vamos a ir considerando distintos pasajes. No vamos a considerar todo porque ya la clase sería interminable, pero sí los principales para ver cómo afecta el enfoque pactual a la escatología. Recordemos que esta es la línea que hemos estado mirando nosotros. Ya, así está. Esto es lo que tenemos ahora en clase. Vamos a ir completando un poquito más esta línea en esta clase presente. Pero básicamente es el entendimiento nuestro, dispensacional. Por eso dice ahí arriba, a la derecha, dispensacional. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Que consideraba Israel, después vino Cristo y ahora se reemplaza en el sentido de que el pueblo de Israel queda aparte, endurecido, pero Dios se revela por la iglesia. Cuando decimos reemplaza, no significa que Israel queda para siempre dejado de lado. Viene el rapto, después viene un periodo de tribulación donde Israel se purifica, viene después Cristo y establece su reino en la tierra y empieza este milenio, que es el pasaje que nosotros consideramos en la apertura de este curso, que es Apocalipsis capítulo 20. Hermana Lorena, adelante. Pastor, ¿cómo la Sí. posición pactual pudiera interpretar las palabras de Pablo cuando dice que aunque ahora Israel ha sido endurecido en parte, este, habla pone esta metáfora de que los desgajó del olivo natural, pero que el que es poderoso para insertar al olivo silvestre es más poderoso para volver a insertar al olivo natural? O sea, ¿cómo? Yo no encuentro forma de desestimar, aunque quisieras, que no quiero, pero quiero decir, aún tratando, no encuentro cómo deshacerme de Israel. O sea, Bueno, la última sección de esta clase toma ese pasaje para ver cómo ellos. ¿Cómo puede ser? Porque yo también, cuando escucho las palabras de la hermana, es tan claro el pasaje de Romanos 11 para decir cómo pueden pensar que Israel ya no va a ser restaurado. Entonces, en la última sección de esta clase vamos a ver pasajes del Antiguo Testamento y vamos a ver ese. Ya, ahí vamos a responder esa pregunta. Entonces, recordamos esta línea, que es la línea que estamos trabajando nosotros, y recordamos también la línea eh, no, no la puse acá, pero la línea pactual la vamos a ir analizando en todo caso. Primer pasaje, ya lo vimos en la clase anterior y la anterior también, y tenemos en Génesis. Dice, estableceré mi pacto entre mí y ti. Pregunta, ¿quién es mí y quién es ti? mi es Dios y ti es Abraham. Exacto, este es el pacto con Abraham. Muchas gracias. Dios está diciéndole a Abraham, estableceré mi pacto. O sea, por favor, ahí dice pacto, es explícito. Mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, que dicen sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La primera cosa que cambia la teología pactual es redefine el concepto de descendencia. Por si acaso, descendencia de Abraham tiene distintas definiciones, depende del pasaje en la Biblia, sobre todo si estamos hablando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Yo entiendo que el Nuevo Testamento hace una nueva definición del concepto de descendencia de Abraham en el libro de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4 y en Hebreos capítulo 2. Sabemos que hay una implicancia espiritual, lo mismo que Cristo dice que si fuerais hijos de Abraham, ¿se acuerdan? Y dice que el que es hijo de Abraham, las obras de Abraham hace, definiendo lo que es un creyente, porque está poniendo las bases de lo que va a ser el Nuevo Testamento. Sin embargo, eso no anula este pacto de Génesis que Dios prometió que a la descendencia física de Abraham le iba a dar este privilegio perpetuo. Siguiente versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti
la tierra en que moras. Hay una coma explicativa. Toda la tierra de Canaán en herencia perpetua, en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Vuelve a decirlo. Por si acaso, nuevamente, mis hermanos, hay una interpretación alegórica de la posesión perpetua de la tierra prometida. Porque lo mismo que decía el hermano Martín, o Dios cambió su plan y esto ya se anuló, o bien Dios tomó lo que era para la iglesia, para Israel, y lo dio para nosotros. ¿Se entiende? Por ejemplo, hagamos cuenta que yo me voy a casar y tengo todo listo, pero todo preparado. Y le pongo ahí el nombre, hagamos cuenta que el nombre es Estrella. Me voy a casar con una señorita que se llama Estrella. Y está todo, las reservas del hotel, en los pasajes de avión, hasta el anillo de compromiso dice Estrella y Freddy. Y justo yo, antes de casarme, hay una pelea y ya Estrella no está en mi vida y vengo y me voy a casar ahora con Sandra. Entonces le doy a Sandra todo lo que decía Estrella. El anillo dice Estrella, pero se lo doy a Sandra. Entonces Sandra va a ver ahí, dice Estrella, y bueno, yo le digo que en realidad era para ella. ¿Se entiende la situación? Ahí dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. ¿Cómo resuelven esto en la teología pactual? Hay imaginación para muchas. O bien se la dio a Israel y ya la promesa quedó cumplida, dicen algunos, según Josué capítulo 24, según Josué capítulo 18 también. O bien Dios. A ver, un segundo, no sé, no estoy seguro si es 18. Yo me aseguro de que las cosas que diga sean correctas. Un segundo. Tengo que, es Josué 23. Pero así como Josué 23:15. Esta es una interpretación. Así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena. ¿Se dan cuenta cuando Josué les dice, así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros? O sea, Dios ha cumplido todas las cosas buenas, pero también va a cumplir las malas. Por si acaso, el marco de esa definición palabra buena es el pacto mosaico, no el de Abraham, porque está, siempre lo estudiamos así. Los libros históricos de Josué en adelante están en el marco de la historia deuteronómica, cómo le fue al pueblo de Israel respecto del Deuteronomio. ¿Ya? Entonces, o bien Dios ya cumplió esto de la tierra y ya se las dio, y yo sé que cualquier persona diría aquí con su sano juicio, pero ¿cómo que se las dio? ¿No dice ahí que es en heredad perpetua? ¿No dice toda la tierra? ¿Cuándo tuvieron toda la tierra? Yo en la primera clase les mostré mapas. Ahí está la evidencia. Se repartió toda, pero ¿se ocupó? No. Entonces, bueno, ya sacamos que no fue así, no fue que Dios les cumplió la promesa, por lo tanto no hay nada más que cumplir. No, señor. Entonces, bueno, o la cumplirá en la iglesia. ¿Y dónde estamos nosotros habitando la tierra de Canaán? Porque me encantaría ser dueño de un pedazo de tierra allá. Y como el Señor no solamente prometió tierra, sino que prometió viñas, ganado y todo eso. ¿Dónde está eso que yo lo necesito? Tenemos tanto que satisfacer de la obra misionera que ahí vendría un buen financiamiento. Ah, no, es que la promesa es espiritual, pero es que ahí no dice espiritual. ¿Se da cuenta? Hay una redefinición de términos. Seguimos avanzando. Ahí está la línea que nosotros entendemos. Las promesas fueron dadas a Abraham. En el tiempo de Cristo, el reino de Israel fue pospuesto. Israel hoy día está endurecido, tiempo de la iglesia. En la tribulación Israel será purificado y salvado, y esas promesas que Dios le dio a Abraham van a ser cumplidas a Israel en el milenio. Eso entendemos. ¿Cómo lo ven los pactuales? Así, las promesas fueron dadas a Abraham en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Israel es desechado, se redefine lo que es el pueblo y se le dan las promesas a la iglesia, pero de manera específica.
espiritualizada. Al menos lo entendemos. ¿Ya? Ustedes se van a quedar con estas diapositivas para que las analicen más. Bueno, otro pasaje, Deuteronomio. Esta es la profecía de Moisés. Esto lo que, por si acaso, a esto se refería Josué, ¿ah? Sucederá, sucederá, o sea, es un hecho, más bien será un hecho. Que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, ¿a qué te refieres Moisés? A dos. La bendición, ya vimos que vino, Josué capítulo 23 lo dice, vino la bendición. Y la maldición, claro, esa es la otra etapa del tiempo del pueblo de Israel. La maldición, ese es el tiempo presente para Israel. Que he puesto delante de ti y te arrepintieres, eso no ha pasado todavía. En medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, no ha pasado. Y te convirtieres a Jehová de todo tu corazón, Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. No ha ocurrido. Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ya vamos viendo este pasaje. Número uno, hay una redefinición de Israel porque cómo lo interpretan ellos, lo interpretan que esa conversión del pueblo de Israel, adivinen a qué se refiere. ¿Quién quiere participar? ¿Dónde está? Al nuevo nacimiento, pastor. Exacto. Esa conversión de corazón del pueblo de Israel, dicen, está ocurriendo en nosotros. También dice allí, te convirtieres, te arrepintieres. Pregunta, en el contexto de qué se tiene que arrepentir Israel. de haber rechazado al Señor. De haber rechazado al Señor. Pero, a ver, ¿al Señor que se les reveló en la creación o que se les reveló específicamente en la palabra? No entendí la pregunta. Israel En se la tiene que palabra, pastor, arrepentir, perdón, en la palabra. en la palabra. ¿Israel de qué se tiene que arrepentir? ¿Cuál es el perdón a Israel? Por eso, de no haber recibido al Mesías. De no haber recibido el Mesías, de haber puesto el becerro de oro, de haber siempre sido un pueblo, ¿se entiende? Ya. ¿Es la iglesia la que tiene encima esos pecados? Nosotros como la iglesia tenemos encima esos pecados y tenemos que arrepentirnos de esas cosas. No, Israel. ¿Se dan cuenta las diferencias? Al decir que nosotros somos Israel, estamos tomando todo de Israel, porque ahí el texto es claro. Dios tiene que perdonar a Israel ¿de qué? De ser un pueblo murmurador en el desierto, de poner el becerro de oro, de poner reyes no conforme al corazón de Dios, de dejar a Dios. Es que es De tener tremendo. esclavos de su propia tierra. O sea, claro, de haber desobedecido la ley. Por eso Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucha, en todas maneras, pues les ha sido confiada la palabra de Dios. El judío, de eso tiene que arrepentirse Israel. Y eso es lo que dice el pasaje, ese es el contexto del pasaje. Cuando ponemos la iglesia, tachamos Israel y ponemos la iglesia, no es lo mismo. Cuando llegamos a Cristo, ¿en qué llegamos? En ignorancia, lo dice Pablo. Lejos de los pactos, lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué pasajes son para nosotros? Hechos 17:30. ¿Quién lee, por favor, Hechos 17, 29 y 30? Alguien que lea ese pasaje, por favor, porque ese es nuestro pecado. Ese es nuestro trasfondo. Esa es la iglesia. No lo que dice ahí el pasaje de Deuteronomio 30. Hechos 17, pastor. 29 y 30, por favor. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Gracias. Ese es el pasaje para nosotros. Contexto de Pablo, Atenas. Lugar, el Areópago. ¿Qué miraba a los ojos de Pablo? Dioses de todo el mundo. Y donde estaba la estatua del Dios no conocido, él empieza a predicar esto. ¿Y qué dice? A ustedes gentiles se les ocurre que Dios es así, Dios es allá, Dios, todo es Dios para ustedes. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cómo califica a Israel como ignorante? No, señor, Israel no es ignorante. Les ha sido confiada la palabra de Dios, el mismo Pablo lo escribió. A nosotros, ¿cómo nos dice? Ignorantes. Pero al pueblo de Israel tienen el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Y ahí nos convertimos a Dios de la ignorancia. ¿Pero Israel se va a convertir a Dios desde la ignorancia? Por No. supuesto que no. Hermana Lorena, adelante. Pastor, perdón la pregunta porque esta pregunta la estoy arrastrando desde que empezó la clase. Y Ajá. perdón si es ignorante mi pregunta. No, no, Pero bueno, adelante. estamos hablando de la teología pactual. La teología pactual interpreta, o sea, tiene como base, tiene como fundamento el amileniarismo Tiene como resultado el amilenialismo, sí, como resultado ya. exacto. Hacia allá apunta. No hay milenio. Entonces, en este pasaje ya entendemos esas diferencias. Fíjense, sigue avanzando Moisés y dice, entonces, ese entonces es un temporal, ¿verdad? Una vez que haya ocurrido esto, una vez que Israel se arrepienta, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Ese es Israel. Ahí hay una cautividad espiritualizada. Pregunta, ¿hemos sido nosotros cautivos de los españoles? ¿Verdad que sí? Esa es nuestra cautividad. ¿Se refiere a esa cautividad Dios allí? No, no se refiere a la de los españoles, se refiere a la de los asirios, a la de los babilonios, a la de los griegos, a la de los romanos y en fin a la de todo el pueblo que no ha permitido una sola cosa que tiene que ocurrir, que es darle a Israel autonomía en su territorio. ¿Israel es una nación autónoma? Sí y no. Sí en los términos actuales, en los términos bíblicos no. No pueden hacer uso de Jerusalén. La parte que la Biblia se refiere a lo que tiene que estar en poder de los israelitas, justo esa parte está en poder de los árabes. ¿No le parece una ironía bastante explícita para que Dios nos indique que a pesar de todo lo que Israel se extienda para todos los territorios, que se ha extendido bastante, esa parte no la tienen? Esa es la cautividad a la que se refiere. De nuevo, el pasaje habla de una nación, de una cautividad real, de una falta de autonomía real evidenciable que hasta el día de hoy todo el mundo, aunque no sea cristiano, reconoce que Israel no tiene jurisdicción sobre ese territorio. Eso es lo que Dios va a destrabar. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Está clarísimo, ¿verdad? Hay un retorno real. Ellos dicen, los pactuales dicen que eso está ocurriendo hoy día y que la cautividad se refiere a la cautividad del pecado, que éramos cautivos de Satanás. Entonces están tomando la Biblia y poniéndola así y mezclando y diciendo que los textos dicen lo mismo, solamente porque en Efesios y en Juan Dios dice que somos esclavos del pecado. Entonces tomaron Deuteronomio, tomaron Juan y dijeron esto es una sola, ¿verdad? Y hicieron una masa de una sola cosa. Wow. A mí me gusta la comida agridulce, por si acaso, pero no podemos hacer eso con la Biblia. Ya me acuerdo cuando estábamos ahí donde el hermano Martín, un hermano nos trajo churros y al día siguiente le había sobrado masa de churros e hizo otra cosa que estaba con esa cosita agridulce, hermoso, muy rico, al paladar. Pero con la Biblia no podemos hacer eso, no podemos tomar Deuteronomio y Juan y fusionarlos y hacer una sola cosa, no resulta. Avanzamos, se sigue por si acaso, ¿ah? Quiero avanzar, dice acá. Aquí tenemos la profecía de Moisés, ¿verdad? De la restauración de Israel.
Sabemos que hoy día Israel está endurecido, después de la tribulación Israel va a ser purificado y reunido, y en el milenio todo esto que estábamos hablando va a ser cumplido. ¿Cómo lo ven los pactuales? Ahí está la profecía de Moisés de Deuteronomio. Israel fue desechado, pero como hay una redefinición del pueblo, el cumplimiento de estas profecías se da de manera espiritual en la iglesia. Ya lo que estábamos hablando, cautividad y todo eso sería espiritualizado. Aquí le puse Deuteronomio, pero en realidad es Crónicas. Y tenemos el pacto con David. Dice, sino que lo confirmaré, se refiere a Jesucristo, en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Se espiritualiza el reino porque dicen ellos, Jesús está reinando cumpliendo esta promesa. Quiero hacer una pregunta capciosa. ¿Está reinando Cristo sí o no? Yo creo que sí. Amén. Amén, hermana Bernardita. Él es rey. Pero como dice ahí en el pasaje, no, no, señor. El pasaje se refiere a un reino terrenal, porque le está hablando David y David está viviendo en qué ciudad cuando le dice todo esto. Mm. ¿En qué ciudad vive David cuando Dios le dice esto? En Jerusalén. David cuando está escuchando todo esto, le está hablando el Señor y hay prácticamente un diálogo. David quería edificarle casa, Dios le responde y hablan del reino. Se refiere al trono de Jerusalén. Y para que quede bien clarito, en los evangelios dice que Dios le dará a Cristo el trono de David. Y ese trono es ese texto que está allí. Como dijo la hermana Bernardita, Cristo sí está reinando, pero no sobre el trono de David, porque ese trono de David implica un reino universal, un reino terrenal, como dicen los salmos, dominará de mar a mar. Entonces tenemos una espiritualización del reino y espiritualización de casa, porque esa casa se refiere ahí, que es la casa del templo que le iba a construir David. Y ellos dicen, bueno, la casa de Dios es la iglesia, por lo tanto está reinando sobre la iglesia. Pero es que no son las características del pasaje. ¿Ven? Entonces aquí tenemos el pacto de Dios con David, así lo vemos nosotros, que cuando Cristo llega, Israel rechaza el reino, por si acaso eso está ahí en Mateo capítulo 12. Israel se endurece actualmente. En la tribulación Israel es purificado y salvado, y cuando viene después de la tribulación, Cristo establece su reino en la tierra cumpliendo este pasaje que acabamos de leer. ¿Cómo lo ven los pactuales? El pacto de Dios con David, después Israel es desechado, se redefine el pueblo y el reino es, aquí fíjense la coronita, la diferencia. El dispensacionalismo ve el reino de Dios después de la tribulación. Hoy día no está el reino de Cristo, al menos literal, por si acaso, literal. ¿Está reinando Cristo de manera espiritual? Sí, como dijo la hermana Bernardita, pero en el enfoque pactual se indica que el reino de Cristo anunciado no era un reino literal, sino que el reino solamente espiritual. Así que hay una redefinición del pueblo de Dios y hay también una redefinición del reino de manera espiritual. Bien, eh, miren, me quedan 15 minutos. Yo necesito avanzar, quédense con las diapositivas. Ya vimos los pasajes, pero este es el pasaje que vimos la última clase también. Vamos a revisar este pasaje. Acontecerá, Isaías 2, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones.
se refiere al monte de Sión. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, el templo, y nos enseñará sus caminos. Por si acaso, entre paréntesis, hay 8 capítulos de la Biblia dedicados solamente a ese templo futuro, y Ezequiel 40 al 48. Dice, y él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Eso es literal, de Sión. Sión saldrá la ley. Sión es el nombre espiritual de Jerusalén, porque es el monte de Sión, el templo. Y de Jerusalén la palabra de Jehová, son términos intercambiables. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas, o sea, ya no van a guerrear en hoces, y no alzará nación, espada, nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cómo se interpreta esto? El monte se alegoriza como el reino presente de Cristo, ¿ya? O sea que Cristo, como dijo la hermana Bernardita, correctamente está reinando, pero ahí dice otra cosa, ahí dice que va a reinar en Jerusalén. Número dos, la casa de Jacob se espiritualiza como la iglesia. Sabemos que somos nosotros templo de Dios, pero no dice en la palabra que seamos el templo de Dios anunciado por los profetas, como acá. Lo mismo sucede con Sion y Jerusalén. Sabemos nosotros que la iglesia está atrayendo a muchos al conocimiento de Cristo. De Sion saldrá la ley, podemos aplicarlo a la iglesia, que así como en el futuro de la ciudad de Jerusalén va a salir el conocimiento de Dios para todo el mundo, de la misma manera, hoy en día, de la iglesia sale el conocimiento de Dios y gente de todo el mundo y todas las naciones vienen a convertirse, a adorarle, a buscar de Dios en la iglesia, pero como aplicación, no como la interpretación del pasaje. Y la última, y esta para mí es la que tiene más imaginación, donde dice ahí que sus lanzas se volverán en hoces, o sea que en vez de estar haciendo armas para la guerra, están haciendo herramientas de cultivo, ¿verdad? De agricultura. Eh, Dicen ellos que el que ya no haya guerras se refiere a que cuando la gente se convierte, como resultado de la conversión, el carácter se le cambia en un carácter apacible de amor. Entonces, donde antes había odio, hoy día hay amor. Es bonita la interpretación, pero parece más un poema griego que las escrituras. ¿Se entiende? Porque, insisto, todo este enfoque nació, cuando ustedes estudien hermenéutica van a entender de dónde viene todo esto. La alegorización no es bíblica, no es ni siquiera del pueblo de Dios, es una influencia externa, específicamente de la sabiduría del mundo, más puntualmente de los griegos. Bien, y ahí está entonces, los profetas predicen la exaltación de Jerusalén. Israel rechaza el reino cuando Cristo viene. Israel es endurecido. Actualmente la iglesia es un pueblo espiritual, no como Israel. El mundo está perdido mientras no se convierta. En la tribulación Israel será purificado y el mundo condenado. Y al fin del milenio, el reino de Cristo se establece, vienen todas las naciones a Sión y Satanás estará su poder anulado porque va a ser atado al principio del milenio. Como lo ven los pactuales, estos mismos pasajes, los profetas predicen la exaltación de Sión. En la gran comisión, Satanás es atado. Y ahora el reino de Cristo es espiritual, solamente espiritual, no esperan un reino literal. Y las naciones están viniendo a Sión mediante la conversión y a la iglesia. Bien, ahí está el enfoque de estos pasajes. Eh, Ahí, bueno, tenemos otros pasajes. Eso yo había planificado en la clase no tratarlo, por eso solamente lo planteo, pero son pasajes que ustedes pueden usar para responder la pregunta del foro, que es la tarea que vamos a tener para esta semana. Y aquí viene un punto importante, la relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, porque ahí está todo esto.
si ya estamos hablando que hay una reinterpretación de las profecías del Antiguo Testamento, ¿de dónde sacó esto? Es que todo viene de lo que significa para los pactuales el Nuevo Testamento. Y vamos a ver acá, número uno, por supuesto esto no es exhaustivo, esto es más o menos un resumen. Dicen ellos, el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento. Lo hemos entendido, ¿verdad? Todo lo que he explicado, ahora saben por qué viene así. Ya, cuando Pablo empieza a citar pasajes del Antiguo Testamento y los aplica a la iglesia, entre paréntesis, hay toda una preciosa rama. Yo conozco al menos dos libros que los tengo ahí en mi biblioteca, que se refieren a cómo las escrituras del Nuevo Testamento citan el Antiguo, en qué contexto lo hacen, y prueba que no hay una redefinición. No hay redefinición. No se redefine el pueblo de Israel, no se redefine el templo, etc. Entonces se dice en el enfoque pactual que el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento. O sea, ya no es Israel, es la iglesia, ya no es la tierra, es espiritual, etcétera, etcétera. Ya no es un reino literal, sino que será un reino primero, o sea, únicamente espiritual. Por si acaso, estamos de acuerdo que Cristo está reinando hoy día espiritualmente, pero estamos esperando el reino literal de Cristo, terrenal, no solamente desde los cielos. Por eso él dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, que viene después, en la tierra. Ustedes lo dijeron, en la tierra. Es una oración de Cristo, ¿que acaso no va a tener respuesta a esa oración? Ellos dicen, sí, se está haciendo su voluntad, pero en la iglesia. No es lo que Cristo oró. Él dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Ya? Número dos, esto es grave, ustedes lo van a escuchar mucho. Se aplica interpretación tipológica en el Antiguo Testamento. Ojo con eso. Todos entendemos lo que significa a grandes rasgos la tipología. Por ejemplo, cuando el Señor tomaba un macho cabrío y el sacerdote degollaba y llevaba la sangre de ese macho cabrío una vez al año al propiciatorio y la derramaba allí. Eso tipifica lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque la misma Biblia me dice que eso es un tipo de Cristo. Es la Biblia la que me está diciendo eso. No se me ocurrió a mí. Pero el enfoque pactual dice que Israel es tipo de la iglesia. No dice eso la Biblia. Como muy bien dijo la hermana Lorena, el pueblo de Israel espera su restauración. Lo dice claramente Romanos 11. No es tipo de la iglesia. No es que la iglesia reemplace a Israel, que Israel ya no existe más, que son desechados, sino que hay un pueblo de Israel y hay un pueblo espiritual que es la iglesia. Entonces Israel no es tipo de la iglesia. Por eso cuando dice Israel que a Israel se le va a restaurar, esa Israel no está hablando de la iglesia, no es tipo de la iglesia. Lo mismo con la tierra prometida, lo mismo con el templo. Esperamos la construcción de un templo, pero eso no quiere decir, o sea, y eso no quiere decir que en Ezequiel capítulo 40 al 48, donde se escriben 8 capítulos de los detalles del templo, eso sea tipo de la iglesia. ¿De dónde sacamos que eso es tipo de la iglesia? Al contrario, estamos esperando que se construya un templo. No hay ninguna parte en el Nuevo Testamento que nos diga que esa porción es tipo de la iglesia. Lo mismo el reino de Israel. Número 3, unidad del pueblo de Dios. O sea que el Nuevo Testamento plantea que el pueblo de Dios es uno solo. Esa es la relación del Nuevo con el Antiguo. Al redefinir Dios a Israel en el Nuevo Testamento, el pueblo es uno solo, ¿verdad? Y no que hay dos pueblos
con dos fines diferentes, como lo plantea el Nuevo Testamento. Y esto es bien, esta cuarta que voy a mencionar es muy sutil, hermanos, y seguro que algunos, más de algunos la hemos usado. Interpretación cristocéntrica. Y aquí hay frases como la siguiente: encontrar a Cristo en cada pasaje de la Biblia. A ver, ¿qué significa encontrar a Cristo en cada pasaje de la Biblia? Yo lo entiendo de la siguiente manera, que todo apunta a Cristo, que todo me hace ver a Cristo en su plan. Por ejemplo, David y Goliat. ¿Por qué ese pasaje apunta a Cristo? Porque David es el rey de Israel escogido por Dios, es el que puede hacer proezas con el poder de Dios, es el rey que confía en Dios, así como el Señor Jesucristo será, por si acaso, otro personaje distinto, el rey que confía en Dios, pero David es David y Cristo es Cristo. ¿Y cómo probamos que David es David? Porque cometió adulterio, porque cometió asesinato, y Cristo jamás haría eso. ¿Se entiende? Cuando nosotros encontramos a Cristo en cada pasaje, estamos diciendo lo siguiente, por ejemplo, que ese pasaje no me enseña que se va a sentar un rey en Israel que va a ser perfecto, sino que ese pasaje me está enseñando lo siguiente, que Cristo Jesús es el que sale a pelear en representación de todos nosotros que estamos temerosos y amedrentados por el gigante que es Satanás. Y entonces Cristo sale a la línea de batalla y él vence a Satanás en la cruz y gana la victoria por todos nosotros con una sola batalla. Eso no enseña el pasaje. Eso nosotros queremos decir que enseña el pasaje. ¿Se da cuenta la sutilidad? Pastor, ¿Sí? y sería bastante impreciso porque no es la realidad, o sea, no es el pequeño Jesús que pelea contra el gigante Satanás, no es así, no, es el gigante Jesús que domina sobre Satanás. Ese es el problema que tiene la interpretación tipológica y el famoso cristocentrismo. Porque no es que vamos, es que, bueno, yo di como ejemplo uno de los más acertados, pero por ejemplo, ¿qué opinan de este? Este siempre lo uso como ejemplo, que cuando llegó Elías a ver a la viuda de Sarepta, se encontró con la cruz de Cristo, porque la viuda tenía solamente dos leños, y si tú pones dos leños, ahí tienes la cruz. Y me pongo a predicar el evangelio de la cruz a través de esa historia de la viuda de Sarepta. ¿Se entiende a dónde voy? Cuando vemos a Cristo en cada pasaje, quiero preguntar, ¿a qué me refiero? ¿A que voy a tomar y tomar una masa que está ahí para hacer empanadas y tiene sal y todo eso, y le voy a tomar esa masa y voy a hacer un pastel con esa masa? No, no, hay masa para pastel y masa para empanadas. ¿Se entiende la diferencia? Ese pasaje me enseña una verdad histórica. Por eso nosotros cuando interpretamos la escritura y la interpretamos en su contexto histórico, no tomamos un pasaje y lo amoldamos a otra realidad porque no es lo que está diciendo ese pasaje. Entonces, cuando nosotros hacemos todo eso, si bien es bastante hermoso predicar el Evangelio a través de el pasaje de Naamán y cuando decimos que tenía lepra y que la lepra simboliza el pecado y todas esas cosas, sí, sí puede ser un mensaje bastante atractivo, no estoy de acuerdo con eso, la hermenéutica no me permite hacer eso, pero cuando tomamos ese mismo principio y lo ponemos en Israel, la tierra prometida, el templo, el reino, ay, 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 ahí nos estamos sutilmente, ya estamos en otras implicancias. ¿Bien? Pastor, ¿Sí? un ejemplo con el Nuevo Testamento, con la Iglesia Católica. Sería como este caso de María, Madre de todos, porque en la cruz Jesús le dijo a Juan, mu- eh, ahí a tu madre, mujer, ahí a tu hijo. Entonces ahora resulta que por ese pasaje específico, María es madre de todos, María intercede, María es la que puede, es lo mismo. Agarrar Hermana un pasaje que no Lorena, tiene nada que ver conmigo
exacto. Y es la principal crítica que le hacemos nosotros a este sistema, que es herencia de la Iglesia Católica, que utiliza la misma hermenéutica que la Iglesia Católica en escatología, hermenéutica de la cual se divorció en soteriología, la doctrina de la salvación. Entonces, no entendemos cómo, porque esta interpretación es la que se conoce como interpretación reformada. No entendemos cómo los reformadores pudieron decir tajantemente que hay que interpretar la Biblia en su contexto y de manera literal en la doctrina de la salvación, pero en la doctrina de la escatología nos damos un abrazo con el Papa Francisco que murió y con todos los católicos decimos nosotros creemos exactamente lo mismo que ustedes, pero no en María, ojo, 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 no en María, ahí sí que no, pero en escatología vamos a aplicar los mismos principios que ustedes nos enseñaron, la alegorización. ¿Se dan cuenta? Ese mismo pasaje de María y otros más sustenta la doctrina de la mariolatría de la cual los reformadores se divorciaron, pero en escatología están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, la principal crítica que se le hace a este sistema es que utiliza una hermenéutica inconsistente. Por una parte interpretamos literal, por otra parte alegorizamos. Interesante, ¿no? Bien, terminamos entonces con la última parte de la clase. Hermanos, estamos ya en la hora y media, pero voy a pasar rápidamente por estos pasajes porque se los debo. Si alguien quiere desconectarse desde ahora, no hay problema. Yo no me voy a enojar. Mi esposa, por si acaso, es la que toma la asistencia, así que eh, un momento, hermanos, por favor, antes que se desconecten, antes que se desconecten. Denme un segundito, por favor. Un segundo, hermanos. Un momento, por favor. Ya, sigo entonces. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya les dije si alguien tiene que salir, no es problema. Pero voy a tomar unos minutos más hablando de esta última sección. Ahí sí. Entonces vamos a tomar este pasaje de Romanos 11, esta es la pregunta que nos hizo nuestra hermana Lorena. ¿Cómo, siendo tan claro el pasaje, pueden decir que no hay un Israel étnico? Y ellos dicen que sí, por si acaso. Para sorpresa de todos, dicen, sí, si la Biblia habla de un Israel étnico. Y para, digamos, llegar de inmediato al fin de este asunto y no esperar hasta el final, Más ¿cómo lo espacio ven para allá, ellos? en mi lugar. Dicen ahí, hay un Israel étnico, solamente que no creemos en una restauración futura de ese Israel étnico. Entonces, vamos viendo. 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ellos dicen, amén, no ha desechado Dios a Israel. Y ahí está, porque también yo soy israelita. Entonces dicen ellos, ven, ¿se dan cuenta? Así como Pablo se convirtió, así Dios está restaurando a Israel. Entonces vamos a ver una contradicción. Pero ¿cómo? ¿No era que Dios iba a restaurar a Israel? Que ahí en realidad Israel era todos los pueblos del mundo que se iban a acercar a una Jerusalén espiritual. ¿Cómo es la cosa? ¿Es Israel o los pueblos?
ahí queda obviamente en punto suspensivo. Pero ellos dicen así, como Pablo se convirtió, entonces ahí está la restauración de Israel. O sea, no es futura, es presente de el Israel étnico. Número 2, seguimos avanzando. Versículos 2 al 4. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué ven los pactuales? Que tal como en los días de Elías, hoy vemos ese remanente israelitas creyentes. O sea que la restauración de Israel está ocurriendo hoy, cumpliendo las promesas a Israel. De nuevo, hay una contradicción, porque Pablo tiene en mente las promesas a Israel, pero el pasaje habla de una restauración futura, el de Romanos 11, porque Pablo tiene en mente las promesas de Israel que son futuras. No habla de una restauración presente. Sigue avanzando, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es que el pasaje es clarísimo, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, y viene el versículo siguiente. Ellos dicen, luego está mal traducido, debe ser, y de esta manera Israel será salvo. No luego, o sea, no implica una secuencia de eventos, sino simplemente una comparación. Aunque cambiemos luego con de esta manera, el pasaje sigue hablando de una escatología diferente. Aunque cambiemos, por eso que ellos dicen. Si usted lee el pasaje con esa otra lectura, se va a dar cuenta que el contexto sigue diciendo lo mismo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que, dice ahí, es clarísimo, haya entrado la plenitud de los gentiles. Y de esta manera todo Israel será salvo. No hay problema que diga de esta manera, pero el pasaje solo, el contexto me habla de una consecuencia de acontecimientos, de una secuencia, perdón. Entonces la restauración de Israel viene una vez que el programa de la iglesia haya finalizado. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase que vamos a hablar de dispensacionalismo. 26. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Nosotros entendemos esto, está citando el nuevo pacto. Ellos dicen que se refiere únicamente a la primera venida de Cristo, porque dice vendrá de Sión y no dice vendrá a Sión. El enfoque dispensacionalista dice que el pasaje citado enfatiza la labor mesiánica de establecer el nuevo pacto y la restauración de Israel, más que el tiempo en que esto sucederá. Recordemos una cosa, hermanos, lo vamos a ver en la próxima clase. Los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, casi todos son así. Apuntan a la obra mesiánica como un solo evento, cosa que que los pactuales también entienden. Israel, acuérdense, estaban esperando un Mesías militar, porque ellos no vieron las dos venidas de Cristo. Entonces, cuando el pasaje indica que vendrá de Sión el libertador, indicando que el Mesías vendrá, el mismo pasaje implica que Cristo puede venir dos veces, una a morir en la cruz y otra a libertar a Israel. El pasaje no dice cuándo va a ser esto, sino que más que hablar de tiempo, el pasaje indica la función del Mesías, que va a ser restaurar a Israel. ¿Ya? Así que ahí hay otro tema de por qué ellos dicen que Romanos 11 implica tiempo actual y no tiempo futuro. Finalmente, dice ahí, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, por si acaso vosotros son los gentiles,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, israelitas. Así también estos israelitas ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, gentiles, ellos, israelitas, también alcancen misericordia. Ellos dicen que aquí falta un ahora que incluir. Ahí en ellos también alcancen ahora misericordia, que no se tradujo. Los pactuales amilenaristas aman la versión de las Américas porque hace todas estas traducciones de esta manera, pero aún, y lo digo de nuevo, aunque pongamos el ahora allí, no implica necesariamente que no vaya a haber milenio, un reino de Cristo en que Israel sea restaurado. Porque fíjense, por favor, el juego de palabras que está haciendo aquí. Dice, porque como vosotros en otro tiempo erais desobedientes, pero ahora habéis alcanzado misericordia, una antes y una ahora. Así ellos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Cuándo? Por supuesto, en otro tiempo. Ese es el punto. Para los gentiles nosotros, en otro tiempo y ahora. Para los israelitas, ahora y en un tiempo futuro. Ese es el sentido del pasaje. Está haciendo un juego de palabras con los tiempos. No está diciendo que la restauración de Israel se está ejecutando ahora, por más que pongamos una hora allí. Y ese ha sido el análisis de Romanos 11. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero creo que el pasaje lo deja claro cuál es la mirada que ellos tienen para decir que no esperamos un milenio. Quiero saber si hay alguna acotación o alguna pregunta al respecto de lo que hemos tratado en esta clase. Yo tengo una pregunta, pero no con respecto al texto. Ujú. Tengo Adelante. una pregunta con respecto a los reformados. Ujú. Cuando usted se refiere a reformados, se refiere a hoy día, la iglesia reformada de hoy, la iglesia bautista reformada. Exacto. Son los que tienen Pastor, esta porque desde interpretación. la semana pasada, a eso lo hago yo con cualquier clase. Usted me Ajá. está dando clases sobre el milenio, yo empiezo a oír enseñanzas sobre el milenio. Paso todo el día en eso. Entonces me dediqué a escuchar eh, una serie de enseñanzas de Miguel Núñez, reformado, Ujú. y su línea del tiempo es exactamente igual a la de nosotros. Sí, Él hay, enseña exactamente lo mismo. exacto, porque hay cuando nosotros hablamos de reformados nos referimos a todo lo que aconteció en cuanto a reformar la interpretación de la Iglesia Católica en 1517 en adelante. ¿Ya? Eso es reformar. Así, porque ahí hubo otro problema, que Israel había desaparecido. Exacto, Israel Israel no parecía que no existía. existía. Entonces les pareció lógico eliminarlo. No Ajá, les pasó como a Abraham, que Abraham, aún considerando a su hijo muerto, pensó, bueno, pero Dios sabrá, Dios levantará hijos de los muertos. exacto, Esta gente no vio israelitas por ninguna parte, no existía Sion, no existía la ciudad, y bueno, no hay más, seremos nosotros. exactamente. Entonces, Ya. al no tener Israel presente en las naciones, por supuesto que borraron también la escatología de Israel, pero hay una corriente mínima de reformados, como por ejemplo lo que usted menciona, Miguel Núñez y MacArthur, que no adhieren a la escatología y tienen una línea escatológica como la nuestra, que es dispensacionalista. ¿Ya? Pero cuando me refiero a los reformados, me refiero en su mayoría, en lo general, que tienen estas interpretaciones escatológicas y son amilenaristas. Incluso ahí tenemos también a los presbiterianos que hablan del pacto, que hablan del bautismo infantil, etcétera, etcétera. Está todo dentro de esto de los pactos. Bien, pero interesante pregunta, había que aclararlo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, sí, hermana Yo, Bernardita, pastor, adelante. me confundí Sí, en una lámina, sí, en una lámina, pero son como tres láminas atrás.
cuando hablaba del Antiguo y Nuevo Testamento, Perfecto. eh, en en el antepenúltimo punto, no me acuerdo cómo decía, pero ahí me confundí, ¿no? Tendría que mostrarme la lámina para, Sí, justamente la estaba buscando y la voy a mostrar. Ahí está. a ver, era promesa. Unidad del pueblo de Dios, ese punto, eh, no, me confundió, no lo entendí bien. Sí, quiere No, decir que el Nuevo Testamento, no lo tengo claro. ¿sí, me escucha, hermana? Sí, sí, Ya, cuando en el Nuevo Testamento llega Cristo, ¿verdad? Y empieza a hablar de los hijos de Abraham, que son los que hacen la voluntad del Señor. Cuando Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente en la carne, ni es la circuncisión la que se hace con manos, sino la del corazón. Y Hebreos dice que en capítulo 2 creo que es versículo 17, cuando dice que no, Dios no rescató a los ángeles, sino que rescató a la descendencia de Abraham, al poner todas esas definiciones como la descendencia espiritual de Abraham, lo que dice el enfoque pactual es que el pueblo de Dios siempre ha sido uno solo, que antes se llamaba Israel y hoy día se llama Iglesia. ¿Ya? ya, Entonces, si bien es correcto que la Iglesia, nosotros, somos la ay, manera en que Dios está revelando el mundo, tal como lo hizo con Israel en la antigüedad, ¿ya? Eso es correcto. Hoy día Dios se revela al mundo a través de la Iglesia. Somos nosotros los que tenemos que brillar en medio de una generación maligna y perversa, como dice Filipenses 2:15. El mismo propósito que Dios le dio a Israel. Pero eso no implica, hermana, que Israel se haya desechado y nunca más se vuelva a restaurar. Por lo tanto, en ese punto número 3, yo no pondría correcto eso de unidad del pueblo de Dios, porque hoy día tenemos que la iglesia es el conjunto, la gente, digamos, salvados de Dios, pero sigue existiendo el pueblo terrenal de Dios que se llama Israel, ya, el que espera ser restaurado. ya, ahí me quedó Entonces, no es un que poco haya más un claro. solo pueblo de Dios. Hay dos cosas que son Gracias, falsas. pastor. Número uno, dos cosas que son falsas. Uno, la iglesia no ha existido siempre, es después de Cristo. O Ya, sea, ellos dicen que la iglesia es todo creyente, desde Adán hasta el último creyente. Y número dos, que la iglesia sea el pueblo de Dios y ya nos olvidamos de Israel. ¿Ya? Quizás está mal planteado eso de unidad del pueblo de Dios porque es muy ambiguo. ya, ya, Bien, ok. ¿alguna otra pregunta? Esto no es pregunta, pero ya, digo esto y me callo. Ajá, Pastor, yo adelante, digo una hermano. cosa, una de las cosas que hace que Dios sea Dios y que uno pueda confiar en Dios es que todo lo que ha dicho se ha cumplido, que su palabra es extremadamente fiel. Entonces, si yo no puedo cumplir, si yo no puedo creer, perdón, en que Dios le va a cumplir a Israel todas las cosas que le prometió, entonces, ¿por qué me cumpliría a mí? O sea, perdería todo el sentido. Digo, Sí, bueno, digo yo, me puse. exactamente. No sé, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo digo amén a todo eso. Cuando Dios le promete a Israel cosas puntuales y específicas y que no las vaya a cumplir de esa manera, ya empieza a tener otro color la palabra del Señor. Bien, mis hermanos,